Hola amigos de Historias de Fútbol, hoy quiero hablar sobre el 11 histórico del Manchester United, que en su momento hice del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid y del Milan, y quiero seguir con esto un poquito, así que vamos para allá. Vale, lo tengo aquí apuntado, como siempre, el 11 que he escogido como 11 histórico del no sé qué iba a decir, del Manchester United, que es el equipo en el que nos vamos a centrar hoy. Aquí, bueno, lo primero que tengo que decir es que tenía una duda muy grande con respecto a un jugador que al final yo creo que está en la mente de todos, pero le ha acabado por no incluir, con muchas dudas, repito. Pero, no sé, me ha dado por ahí. O sea, he pensado que sería más, y voy a dar mis razones, que sería más, que sería mejor incluir lo que he puesto. Pero bueno, no me quiero llegar hasta ahí, que cuando llegue lo comentaremos y lo comentaremos ampliamente. Pues vamos directamente a por el 11. En la portería he puesto a Peter Schmeichel, que es bueno, el portero danés mítico de ese Manchester United, de los Fergie Boys, aunque realmente él no era un hombre de la cantera, pero no podemos no reconocer al Manchester United, sobre todo de la última gran época, de esa época de los años 90, si no tenemos en cuenta a Peter Schmeichel, y yo creo que es uno de los grandes porteros que ha tenido en la historia el equipo. Sí, me estoy cambiando la mano. Es verdad que en los últimos años De Gea sí que se hizo con un puesto y que sin llegar a lograr, por supuesto, los éxitos que logró Schmeichel, sí que hubo una cierta estabilidad. Y eso que hablamos de Gea, que a mí siempre me ha parecido que era un mejor portero de lo que había demostrado o de lo que demostraba la selección española. Pero es un tema un poco distinto que se nos va. Yo creo que sin duda Peter Schmeichel puede ser el portero histórico de este 11 histórico del Manchester United. Luego todos conocemos también a su hijo, Kasper Schmeichel, que estuvo en el Leicester, que de hecho fue campeón de la Premier League con el Leicester. Ese es el hijo, este es el padre, por si no lo sabes. Pero vamos a seguir. En el lateral derecho puesto Gary Neville, que era, esta vez sí, un hombre de la cantera, un chico de la cantera del United de esa época, uno de los Fergie Boys, uno de los chavales que subió a Alex Ferguson al primer equipo y que luego dieron tantas alegrías y tantos éxitos. Me refiero, todos conocemos un poco a los mayores, que los vamos a nombrar yo creo que a todos prácticamente, como Beckham, como Giggs, como Scholes, en fin, ahora los vamos a ir un poquito nombrando. Este era pues el típico lateral defensivo que no cometía errores, que recuerde, no recuerdo, no tengo en la memoria, puede ser que haya olvidado alguno, pero no tengo en la memoria ningún error clamoroso, ni partidos, no, simplemente tampoco tengo en la memoria grandes golazos o grandes momentos a nivel ofensivo, porque no los tenía, pero sí que era alguien que cumplía. Y yo creo que en el puesto de lateral derecho, como 11 histórico, me parece que tiene que estar Gary Neville. En el centro de defensa he puesto a Bill Foulkes. Bill Foulkes era un central, ahora sí que ya nos estamos yendo a la década de los 50, 60. Uno de los centrales que más tiempo ha estado en el United. Y lo he puesto por una razón, porque yo no sé si conoceréis la historia de aquel accidente de aviación que sufrió el equipo volviendo de Múnich, y que le costó la vida a bastantes jugadores del primer equipo. Entre los que se salvaron está este jugador, Bill Foulkes, también está Bobby Charlton,
que bueno, desapareció hace no muchas semanas, precisamente. Pero ellos fueron la base para aquella Copa Europa que ganó al Benfica, además en Wembley, unos años después. Lo que fue también toda una proeza, porque realmente aquello fue una catástrofe para el Manchester United bastante importante, porque además de perder a personas bastante importantes dentro de lo que era el plantel, en un gran United también, por cierto. En el otro puesto de central, este más moderno, he puesto a Rio Ferdinand, que es uno de los centrales, yo creo que uno de los centrales más elegantes que he visto en el fútbol inglés. Era súper elegante, súper expeditivo también. Un centralazo, realmente. A mí era un jugador que me encantaba. Ahora es comentarista, por cierto, y es muy gracioso. Porque no sé, me cae muy bien Rio Ferdinand. Tiene sus cosas, pero a mí me cae muy bien. No sé. Y fue uno de los mejores centrales también. Y por supuesto estuvo en la época de las ligas de campeones de los años 90 del Manchester United, de las ligas ganadas por el United en esa década. Un pedazo central que yo creo que tiene que estar aquí. En el lateral izquierdo he puesto un jugador que no era zurdo, que era diestro. Sin embargo, yo creo que como en el otro caso del lateral derecho, me parece que es algo parecido. Se trata de Dennis Irwin, irlandés. Como digo, jugaba de lateral izquierdo, pero él era diestro. Y era un caso muy similar. Era el clásico central el clásico lateral, perdón, que no cometía ningún error y que jugó muchos años también en el club. Por lo tanto, yo creo que había que meterle. Podíamos haber buscado otro lateral izquierdo. Se me viene bien ahora a la memoria Evra, por ejemplo, el francés. Pero sin embargo, yo creo que a lo largo de la historia dentro del United tuvo más importancia Dennis Irwin que Patrice Evra. Y como digo, esto es otro inciso que quiero hacer, y que es algo que he dicho en algún otro vídeo. No se trata de escoger los mejores jugadores que han pasado por cierto equipo, sino los mejores jugadores que han sido más importantes para ese equipo. Me parece que es una diferencia clave en este 11. Vamos al centro del campo, y aquí el primer nombre es Brian Robson. Este es el capitán más longevo de la historia del club. Un centrocampista organizador, un centrocampista con una visión excelente de juego, y el gran capitán durante muchos años del Manchester United. Aquí sí que nos vamos a una época anterior, finales de los años 80. Es verdad que esta época llegó casi justo al principio de la era Ferguson, y no llegó a los grandes títulos, aunque creo recordar que sí estuvo en la primera liga de Ferguson, pero estoy hablando de memoria y ahora no estoy completamente seguro. Si tú lo sabes, ponlo abajo en los comentarios. Pero el ser el capitán, como digo, más longevo de la historia del club, ser el jugador que era, me parece que tenía que estar aquí. Y acompañándole en el centro del campo he incluido a Paul Scholes. Aquel chaval pelirrojo que no dejaba de correr en ningún momento del partido. Otro chaval de la cantera, por cierto, otro Fergie Boys. No sé, de Paul Scholes, a mí me parece que era como uno de los grandes, un poquito no olvidados tampoco, porque tampoco era alguien olvidado. De hecho, luego también fue internacional bastante tiempo por Inglaterra. Pero sí que me parecía un poquito como que se le daba de lado, ¿no? Un poquito. Pero sin embargo era un grandísimo jugador, era un grandísimo centrocampista que defendía, pero que también atacaba. Ojo,
Porque yo recuerdo goles de Paul Scholes, bastante buenos además. Seguimos. Por la derecha he puesto a David Beckham. Y aquí empieza un poquito el lío de lo que yo estoy diciendo. Que es que realmente Beckham sí tiene mucha importancia para la historia del Manchester United, pero sí que podemos decir que Beckham tiene historia más allá del Manchester United, porque realmente todo lo que fue a nivel mediático en su momento no lo tenía ningún jugador de esa época, por supuesto. Yo creo que ahora sí que lo vemos más. Sí que podemos ver más esa no sé cómo llamarlo ahora, pero ser tan mediático, ahora un grande futbolista sí que lo podemos llegar a ver. Y me refiero a niveles de Messi o Cristiano Ronaldo. Pero en esa época de los 90 no era tan habitual. Y me parece que lo que hizo en ese sentido Beckham me parece bastante reseñable. Y me parece que tiene mucha importancia el hecho de que es otro de los Fergie Boys, por cierto, y es yo creo que también historia viva del Manchester United. Y para mi gusto tiene que estar aquí. Y por la parte izquierda pongo a Ryan Giggs, otro, por supuesto, de los Fergie Boys, un extremo izquierdo que a mí literalmente me encantaba. Con un desborde, con una facilidad, con una velocidad increíble, que luego, por cierto, se reconvirtió, llegó a jugar hasta hace relativamente bastante poco, ¿no? Yo creo que no se retiró hace muchos años, que luego se reconvirtió un poquito a la posición de un centrocampista, mucho más sin tanto recorrido, pero que lo llegaba a hacer muy bien y que fue, por supuesto, el líder indiscutible de la selección de Gales durante muchos años, por lo menos antes de la llegada a la élite, vamos a decirlo así, de Gareth Bale. Me parece que Ryan Giggs tiene que estar en un once histórico del Manchester United, no solamente por eso, sino porque también es uno de los que están dentro del club de los futbolistas que solamente han jugado en un único equipo. Cosa que realmente no hay tantos ejemplos y que dice bastante un poquito de lo que era Ryan Giggs para el Manchester United. Así que yo creo que era un crimen que no estuviera Ryan Giggs en este 11. Y luego en la delantera he puesto a Bobby Charlton, que como os dije antes, fue uno de los sobrevivientes de la tragedia de Múnich, un jugador que está calificado, digamos, como el mejor de la historia de Inglaterra, el mejor jugador inglés de la historia. Incluso tuvo o tenía el título de Sir, que eso yo creo que ningún futbolista lo ha tenido, Sir Charlton, y un futbolista que era de otra dimensión. Es un futbolista que fue uno de los artífices que hicieron ganar al Manchester United esa Copa de Europa del año 68 contra el Benfica. Un Benfica que no era poca cosa, era el Benfica de Eusebio. Y está catalogado, ya os digo, como uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor jugador inglés de la historia. Por lo tanto, tenía que estar aquí. Y acompañándole en la delantera he puesto a George Best. Aquí está la duda. Y esta es la duda de poner a Cristiano Ronaldo o no. Me ha costado, la verdad es que me ha costado bastante decidirme, pero al final me he decidido por George Best por una cuestión, que es que George Best fue otra figura también mediática. De hecho, hablan de él como que era el quinto Beatle. Y era toda una estrella. Es decir, cuando digo una estrella, no solamente por sus habilidades dentro del terreno de juego, que eran muchísimas, era un delantero completísimo, era un delantero con una habilidad y una capacidad para marcar goles increíble, sino porque también tenía una vida paralela, pues lleno de drogas, alcohol, sexo, mujeres, en fin, muchísimas cosas, que fue lo que también un poquito acabó con su vida realmente.
Pero es una historia viva del Manchester United y me parece que tiene más historia cualquiera de estos jugadores, por lo menos de los delanteros, dentro del Manchester United que Cristiano Ronaldo. Por muy poco, porque podríamos haber quitado a Josh Best y haber puesto a Cristiano Ronaldo en este 11 perfectamente, pero no sé, a mí me parece que tiene más sentido hacerlo así. Tiene más sentido. También podríamos haberle puesto un poquito por la derecha, pero eso hubiera significado quitar a Beckham y me parece que sería bastante injusto. Quitar a gente del centro del campo no tendría mucho sentido. Me parece que el 11 del Manchester United tiene que ser así. Con estos jugadores lo voy a repetir. Schmeichel en la portería, Gary Neville como lateral derecho, Dennis Irwin lateral izquierdo, centrales Bill Foulkes y Rio Ferdinand, en el centro del campo Brian Robson, Paul Scholes, por la derecha David Beckham, por la izquierda Ryan Giggs y arriba Bobby Charlton y George Best. Y esto es el 11 del Manchester United. Ahora, como siempre, le toca el turno a vosotros. Pon abajo en los comentarios qué te parece este 11, si cambiarías algo, si tú incluirías o no a Cristiano Ronaldo y a ver si hacemos un poquito de debate aquí. Y ya está, por el momento y por hoy es todo. Suscríbete al canal, que me haces mucho bien, y al canal mucho más. Y ya está, nos vemos dentro de un poco. Adiós.